Está en línea María Jamardo, periodista española, colega. Yo les he comentado lo que pasó ayer en el cierre de la Vuelta de España, realmente terrible. Tiene además de lecturas sociales, lecturas políticas muy profundas. María, buen día, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Bueno, he estado escuchando de muy temprano recortes en Twitter, sobre todo, de las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso en la mañana del día de hoy. También ayer hubo muchas expresiones sobre diría yo, desafortunadas expresiones de Pedro Sánchez Castejón. Eh, ¿Es una expresión popular la que llegó al final de la Vuelta de España o es una acción política concertada por grupos ideologizados? Bueno, te escuchaba ahora despedir y hablar de las tribus peronistas y Mm, yo quiero apropiarme de esa categoría, no con el peronismo, pero sí con el podemismo, que no deja de ser quien alienta estas revueltas, estas protestas y estas manifestaciones no autorizadas. Para los argentinos que me escuchan en este momento, quiero que entiendan que esto no era una manifestación que estuviese programada y que tuviese los permisos necesarios. Son radicales, organizados, alentados por la extrema izquierda, pandillas de vándalos que se dieron cita ayer en la meta de la Vuelta Ciclista, pero que han protagonizado a lo largo de la semana incidentes muy peligrosos para la seguridad de los deportistas y de los asistentes, incluso en tramos de carretera mm, abierta. Para aquellos que sean seguidores del ciclismo, entienden de qué les estoy hablando, de cuando pelotones se acercan o de cuando alcanzan velocidades pues muy importantes los deportistas de ciclismo. Así estamos. Es evidente que aquí hay un intento por generar tensión y conflicto, porque la calle pues sea tomada por unos cuantos y curiosamente los que protestaban, los que dinamitaron esa llegada, los que impidieron que terminase la vuelta como debía ser en Madrid, en la capital de España, pues eran tratados poco menos que como activistas y manifestantes, y los radicales eran las familias y los niños, los espectadores que pacíficamente se habían acercado a ver este final de etapa y este final de competición. mm. Yo en un blog anterior hice cita y mostraba en el streaming a la audiencia un tuit ayer de la cadena SER en la que decía primero que los manifestantes se habían defendido de la policía utilizando las cercas de separación. Después lo corrigieron, pero no borraron el tuit original. El estado de confusión al respecto de cómo describir lo que ocurre en esta etapa de la comunicación es tremendo. Bueno, es lamentable el ejercicio de contorsionismo mediático que están haciendo algunos para defender lo indefendible. Que un medio como la SER tenga que corregirse a sí mismo porque ya era insoportable sostener durante más tiempo ese tuit que se negaron a borrar, pero que tuvieron que matizar y con ello no basta, pues es un síntoma explícito de cómo en este momento hay medios de comunicación entregados no a la verdad y a la información, sino al activismo mediático y a la propaganda. Y esto es complicado porque efectivamente son algunos de los medios que más subvenciones, que más ayudas están recibiendo por parte del gobierno. Luego, de manera interesada, están lanzando mensajes que no tienen que ver con la realidad y que omiten parte de la información real o que omiten parte de los datos si no los manipulan, que es todavía peor para que encajen, ¿no?, con su esquema mental de las cosas. La verdad es que entre esto y la lectura que le han dado los líderes políticos de izquierda a lo sucedido ayer en Madrid, pues tenemos una ensaladilla perfecta, un caldo de cultivo perfecto para justificar ciertas cosas que dan mucho miedo y que son muy peligrosas. Mm. ¿Qué ocurre en general, en tu percepción, con el ciudadano a pie cuando un ícono del cine español como Javier Bardem se presenta como se presentó ayer en una entrega de premios con un kefir palestino? Bueno, yo creo que la mayoría de los españoles no están polarizados en el conflicto entre Israel y Gaza, ni son sionistas, como se pretende hacer ver desde la izquierda radical, ni están de acuerdo tampoco con que en un conflicto bélico pues haya víctimas, que no nos gusta a ninguno Mm. que haya. Pero la realidad es que es postureo. Es que ninguno de los intelectuales, artistas, políticos que se manifiestan, que causan daños en el mobiliario público, que ponen en riesgo la seguridad de los
participantes y de los asistentes a eventos deportivos, ninguno de esos que gritan, por cierto, enfrente de la policía española, que estaba en número inferior a lo que hubiera sido necesario para repeler con éxito esas protestas violentas, iban de manera casual ni iban gratuitamente. Irene Montero y Yone Belarra, que son dos de las líderes políticas que han capitaneado esos boicots a la Vuelta Ciclista Española, iban perfectamente protegidas por sus escoltas. Una incongruencia más de esta gente que arenga a la policía para que no haga su trabajo, que se enfrenta a ella y que, por el contrario, van absolutamente encapsulados y protegidos por su seguridad pública, por la que le tienen asignada como representantes públicos. Y la realidad es que la sociedad española no está en estas cuestiones. Esto es lo que tiene que quedar muy claro. Estos son una serie de grupos políticos con intereses muy concretos que tratan de darle la vuelta a la tortilla. Tenéis que entender que en este momento hay una pugna importante en la izquierda que se desploma por debajo de Pedro Sánchez, en la que no hay alternativa, que en la que pueda sumar en unas futuras elecciones generales cada vez que pierde votos y cada vez que lo pierden aquellos con los que ha pactado. Podemos pasó a la absoluto, a estar ninguneado, a ser absolutamente irrelevante en el espectro, en pro de Sumar, que como sabéis tiene a su líder y fundadora, Yolanda Díaz, colocada en el Consejo de Ministros. Bueno, Podemos ha perdido la batalla del feminismo porque su ley del sí es sí puso en libertad a miles de violadores y pederastas condenados precisamente por delitos que ellas decían querer combatir. También ha perdido la batalla o el relato relativo a aquellas cuestiones que tenían que ver con la casta y con la justicia social y la igualdad económica para todos, desde el momento en que Pablo Iglesias e Irene Montero no solo decían que había que vivir en barrios humildes para ser creíble y para estar al lado de los ciudadanos, sino que ellos dejaron de hacerlo y se compraron un chaletazo en una de las zonas más exclusivas de Madrid y ahora llevan a sus hijos, a sus 3 hijos, a un colegio privado cuando siempre han defendido que la educación pública era la educación a la que debían asistir los ciudadanos para ser todos iguales. Bueno, pues ahora han cogido la bandera del tema palestino y han cogido la bandera anti-israelí, han acusado de sionismo a todos aquellos que o de sionistas a todos aquellos que apoyen cualquier causa que tenga que ver con los derechos de un Estado soberano como es Israel, y han decidido ponerse del lado de los terroristas de Hamás, ni más ni menos. Están blanqueando el terrorismo de Hamás, al que no exigen que entregue las armas, al que no exigen que libere a los rehenes israelíes que están secuestrados desde el 7 de octubre y que creen que somos tontos quienes confundimos o quienes quieren que confundamos al pueblo palestino, a los civiles que están siendo utilizados, con el grupo terrorista que además los representa porque en las últimas elecciones celebradas en Gaza salieron elegidos con una mayoría aplastante. Así que, para que nadie se confunda, esto es lo que tenemos ahora mismo, que Podemos está arengando esa bandera, la bandera antibelicista, la bandera de salir de la OTAN, la bandera de no dar más dinero a Ucrania desde la Unión Europea ni desde la OTAN, porque ellos siempre han estado más cerca del régimen iraní, que como también sabéis tiene pinza geoestratégica con el régimen de Putin, y por lo tanto siguen su libro y han encontrado otra causa por la que volver a la primera línea de la política, si es que eso se puede llamar política. Sí, se puede llamar política. Cierro con esto y te libero. Esto, por supuesto, lo estoy diciendo acá, 12.000 kilómetros de distancia, ¿no? Por momentos siento que lo que están buscando es realmente hacer caer la monarquía y constituir una especie de, no sé, de repúblicas que deberían, por supuesto, llamarse democráticas, ¿no? En el argot, porque es toda una práctica golpista permanente y sistemáticamente la que llevan todos estos grupos. Bueno, y el presidente del gobierno que ayer celebraba estas protestas y se ponía del lado de quienes, incumpliendo la ley y quienes fomentando la violencia, están llamando fascistas a todos aquellos que no opinemos como ellos consideran que hay que opinar y justificando, por lo tanto, que cualquier cosa que pase a un fascista es algo justo y merecido. Y este discurso es todo lo contrario de lo que ellos dicen defender. Este discurso es totalitario, este discurso es impositivo, este discurso es intolerante y este discurso es antidemocrático. Y están provocando tensión, insisto, en las calles, tensión en la vida política, tensión
en la vida civil para que en algún momento determinado alguien de los que ellos señalan salte y sea la chispa que justifique efectivamente una intervención que recorte libertades, que recorte derechos y que permita a Pedro Sánchez, que sabe que tiene los días contados, perpetuarse en el poder. Ya lo hemos visto. Sí, sin duda. María, como siempre, muy, muy agradecido. Que tengas una buena jornada. Gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo para Argentina. Bueno, esta era María Jamardo, colega periodista, se expresa en el medio El Debate. Contamos siempre con la generosidad del tiempo que nos dedica. Te cuento brevemente, ¿no? En la República Democrática de Corea, son